Fundación Universitaria San Mateo. Con el saludo, queridos estudiantes, volvemos a este curso de certificación de material de propagación. En esta oportunidad vamos a hacer la retroalimentación de ese taller número 1, donde encontrábamos una sopa de términos o conceptos relacionados a la unidad número 1 que estuvimos viendo. Entonces, encontrábamos algunos conceptos como propagación sexual, la propagación asexual, la angiosperma, que es una clasificación de las especies fanerógamas, que fue la evolución de las plantas en la tierra, todo lo que tiene que ver con las gimnospermas, la flor, el periodo latente como tal, que es una característica de la semilla, la dicotiledona, que es una clasificación de las semillas, la epígea, una formación como tal y germinación de la semilla, la germinación, proceso de crecimiento de las plantas, pericarpio, polinización, cáliz y el gineceo como tal. Luego, la finalidad era con estos términos cruzar o identificar cuáles de ellos eran los conceptos relacionados a lo que vimos en esta primera unidad. Un ejemplo, propagación sexual es aquella en cuyo proceso se produce el apareamiento o multiplicación de esas células masculina y femenina, o sea, el androceo o el gineceo como tal. Otro ejemplo es latente, que es un estado en el que la semilla se encuentra para tener esa capacidad de llevar a cabo la multiplicación y la propagación en el tiempo bajo condiciones adecuadas a nivel agroambiental. De esta manera, la finalidad de este taller era que ustedes empezaran a desarrollar un proceso de adhesión y cohesión frente al ejercicio académico de los conceptos que se utilizan directamente en un proceso de germinación y en un proceso de multiplicación, identificando algunas características de las plantas, su composición y su estructura, principalmente en la flor como elemento de reproducción. Bueno, mis queridos estudiantes, en esta parte vamos a mirar lo que es la propagación asexual. Estuvimos viendo lo que fue la propagación sexual, ahora vamos a entrar a observar y a estudiar la propagación asexual. Esta propagación parte principalmente de utilizar toda una metodología, todo un proceso y una técnica agronómica principalmente llevada a cabo por el ser humano, por el hombre, en el que toma algunas partes de las plantas, principalmente hace un uso de ellas para obtener un nuevo individuo. Esas partes puede ser un tejido o puede ser un órgano. Cuando hablamos de esas estructuras vegetales, estamos hablando particularmente de tallos, de raíces, de ramas, de hoja o de estructuras meristemáticas, que es más fundamentalmente en el proceso de micropropagación, que lo vamos a observar más adelante. ¿Por qué la importancia de la propagación asexual? Principalmente en el proceso de comercialización y en el proceso de mejoramiento de rendimientos y de producción vegetal. Obviamente es una necesidad del ser humano aumentar la cantidad alimentaria por metro cuadrado, tomando en cuenta la presión poblacional que existe en el mundo entero. A mayor número de individuos en este planeta, obviamente se necesita mayor alimento que se pueda suministrar a esas personas. Por tal motivo, la propagación asexual lo que hace es mitigar todo lo que tiene que ver el proceso biológico y el proceso natural de las plantas frente a su multiplicación y frente a su reproducción. Dentro de este proceso, obviamente el hombre ha tratado o ha llevado a cabo la manipulación y el manejo metódico de esas especies vegetales para mejorarlas frente a los rendimientos y producción en biomasa, o sea, obtener mayor peso en biomasa o en volumen para obtener mejores rendimientos de producción, y obviamente eso se transforma en mejores rendimientos netamente económicos que se ven observados a la hora de su comercialización como tal. Hay unos tipos de propagación que existen a nivel agronómico. El primero de ellos podemos denominarlo como el clon. El clon es un material genético de esa planta que se obtiene para obtener o derivar de ellas una nueva especie vegetal. Es uniforme con las mismas características genéticas de esa planta madre como tal. La principal finalidad de ese clon es obtener una especie vegetal que posea buenas información genotípica frente a condiciones de mejoramiento o de resistencia a clima, aumento de la biomasa por metro cuadrado y la importancia de todo lo que tiene que ver con los periodos de ciclos vegetativos que se disminuyan para obtener mayores producciones en menos tiempo. Eso se mejora obviamente con toda la parte de los clones y esta propagación directa. Tenemos la propagación por bulbos, es una propagación que parte principalmente de tomar yemas. Esas yemas son yemas axilares, son yemas que son carnosas y que se utilizan
en algún tipo de especies vegetales de importancia económica como la cebolla y algunas variedades de la cebolla. Este tipo de propagación lo que va a hacer es que ese tallo se va a modificar, se va a engrosar y a partir de ahí va a empezar la acumulación de reserva nutricional, que es lo que se quiere. Y se deriva de ellos también toda la estructura nutricional que tiene la planta, como son las raíces adventicias principalmente. Entonces, mediante la propagación de bulbos, lo que yo voy a obtener radicalmente son unas estructuras adventicias que van a cubrir toda la superficie del suelo, más que una raíz principal que empiece a profundizar nuestro suelo. Entonces, es una planta que sus raíces no son muy profundas, pero que sí demandan alta exigencia nutricional y composiciones fitosanitarias en la agricultura. Tenemos la propagación por rizomas. Los rizomas es una parte o una estructura que se encuentra debajo de la tierra, particularmente conforme o a una raíz modificada y que cumple esa función de multiplicación. Ese rizoma principalmente usted lo puede obtener de algunas especies vegetales como algunas aromáticas, el romero, el toronjil, son plantas que se utilizan como tal una multiplicación o una propagación asexual mediante rizomas. Obviamente, al tomar esa estructura se va a poder volver a sembrar y a partir de ahí obtener nuevas raíces adventicias que van a tomar el nutriente. Hay una especie vegetal que se está comercializando grandemente en Colombia y que no solamente se utiliza para el alimento, sino para la medicina, el cual es un producto nutracéutico, técnicamente así se denomina, y es el yacón. El yacón, o los peruanos lo llaman la manzana a la tierra. Su tipo de propagación más exitosa es una propagación por rizoma que garantiza como tal esa multiplicación de la especie vegetal. Tenemos los tubérculos como otro ejemplo sobre la propagación. Todos sabemos que el principal tubérculo que nosotros consumimos es la papa, y la papa tiene un método de propagación por medio de tubérculos, en el que ese tallo, que también está modificado y está enterrado obviamente, pues tiene una acumulación de reservas nutricionales que va a favorecer mediante ese embrión a que logre la formación de una nueva especie vegetal mediante todo el proceso bioquímico y metabólico de las plantas y en el crecimiento de una especie vegetal. Por tal motivo, la calidad de ese tubérculo que yo voy a utilizar para esa propagación asexual me va a garantizar un nivel de producción óptimo y deseado dentro de lo que tiene que ver con rendimientos agrícolas por hectárea. Los estolones es otro método de propagación. Es un método de propagación más tecnificado, es un método de propagación más delicado, debido a que es más frágil esta estructura o esta parte de la planta y se debe utilizar de manera adecuada en diferentes especies vegetales. El principal producto comercial o el principal cultivo que se comercializa con una propagación de estolón es la fresa. Entonces, esa propagación me va a garantizar que voy a tener una planta igual a la planta madre, de la cual yo obtengo una parte de ese tallo modificado que lo voy a extender de manera horizontal y lo voy a empezar a sembrar. Obviamente después esa parte o esa estructura vegetal que se ha extendido va a tener una composición leñosa y voy a poder tener una resistencia más vigorosa frente a aspectos ambientales que me puedan dañar de una u otra forma la producción de lo que estoy generando en mi finca. Los macollos es otro tipo de denominación de propagación asexual. Tal vez es más conocido como los hijuelos, o algunas amas de casa lo clasifican como esa parte o ese hijo que yo saco de una especie vegetal. Como la lámina lo encuentra, los principales cultivos son la sábila, la piña, el plátano y la palma. Tienen ese tipo de propagación asexual bajo los hijuelos. La principal función es obtener un brote lateral de toda la rama y toda la composición de la especie vegetal, cortarla bajo un corte transversal delicado sin afectar todo el daño estructural de la especie vegetal, sacarlo con raíz adventicia y todo y poderlo trasplantar o sembrarlo a otro tipo de área que usted quiera desarrollar. La principal característica es hacer un buen corte, un corte que no afecte ni a la planta o al macollo que yo estoy trasplantando, ni a la planta madre que genere de pronto alguna cicatriz o algún beneficio para que una plaga o una enfermedad entre y empiece a afectar el proceso como tal de mi producción que estoy desarrollando. Los acodos es otro tipo de propagación asexual. Es más tecnificado, tiene un proceso de mayor tecnificación, de mayor tiempo y de mayor control sobre el proceso de la producción y la multiplicación de la especie vegetal.
parte principalmente de producir raíces adventicias a partir de un tallo y su principal función está enfocada a los frutales, debido a que los frutales, las semillas que ellos poseen son de un tegumento muy duro, son de una testa muy fuerte y lo que hace es que el proceso de germinación de esa semilla tarde mucho tiempo, demasiado tiempo, lo que hace que sus efectos de producción sean muy drásticos a la hora de comercializar un producto, cuando lo que necesito es que haya un aumento de la producción en menos tiempo posible. Entonces la multiplicación o la propagación por acodos me va a garantizar de una u otra forma, garantizar ese desarrollo de la especie vegetal. Entonces lo que hacemos es envolver esa parte del tallo y lo que vamos a hacer es que la planta va a empezar a promover el desarrollo de raíces. Cuando se envuelve esa parte de la planta, se envuelve con un sustrato pues que garantice toda la propiedad de la semilla, de la planta, perdón, puede ser un sustrato como el suelo, puede ser un abono orgánico, puede ser un compostaje, puede ser un bokashi, puede ser un humus, puede ser diferentes condiciones que me puedan garantizar la multiplicación de esa especie vegetal. Lo importante es que sea sano, que ese sustrato que estoy utilizando para ese acodo pues cumpla requisitos de sanidad y que no afecte. Algunos cultivos comerciables a los cuales se implementa ese tipo de multiplicación es algunos cítricos, algunos caducifolios como la ciruela, el cerezo, el mango, el manzano, son de uso comercial que se utilizan dentro de la multiplicación o propagación por acodo. Tenemos la propagación por estacas. Esta propagación por estacas también es usado principalmente en algunas plantas como forestales, algunas aromáticas medicinales y algunos frutales que no tienen esa dificultad como el acodo para su multiplicación. La principal importancia es tomar un tallo o una parte de rama de la planta de buenas condiciones asépticas, de buenas condiciones genotípicas, se hace un corte fino de unos 15-20 centímetros de longitud y la finalidad es cubrirlo con un enraizador. Ese enraizador, principalmente mis queridos estudiantes, para evitar la compra de productos químicos, porque la idea es fundamentar una producción orgánica, se radica en dos composiciones. Uno con cristales de sábila mezclados con agua, es un buen enraizador. Otro, el yogur, es otra capacidad que podemos utilizar para poder enraizar nuestras especies vegetales, en este caso nuestras estacas. Lo que hacemos es tomar la estaca, la sumergimos por unos 10 segundos en esa mezcla, ya sea por cristales de sábila o un yogur común y corriente, y lo vamos a sembrar en un lugar donde podamos después trasplantarlo o en ese banco de germinación, como hablábamos anteriormente. Entonces la estaca principalmente lo que va a garantizar es el crecimiento de esas nuevas yemas con nuevos información genética de la planta madre y voy a poder obtener una nueva progenie con información genética que me puede aportar a la producción netamente. Ahora vamos a entrar a ver lo que es la micropropagación. La micropropagación es un elemento vital dentro del mejoramiento vegetal de las especies vegetales. Es una propagación asexual que radica principalmente en laboratorio, bajo condiciones asépticas y bajo condiciones adecuadas de multiplicación. Obviamente, la calidad del material que se está obteniendo en la micropropagación es certificable, es de alta variabilidad exitosa agrícola para aumentar rendimientos y producción, debido a que es un proceso netamente manipulado y controlado por el ser humano y que cumple algunas características biotecnológicas que garantizan que esa especie vegetal va a poder obtener mejores rendimientos en campo como tal. Las etapas de la micropropagación podemos dividirla en 4 fases. La primera, en el establecimiento del cultivo. El establecimiento del cultivo parte principalmente en obtener un trozo o un pedazo de un meristemo, de una yema o una parte estructural de la especie vegetal a la cual yo quiero llevarle a cabo o quiero realizar la multiplicación. Obviamente este ejercicio se debe hacer de manera detallada, de manera delicada y casi milimétrica para hacer ese corte. Para eso se utilizan algunos implementos inclusive médicos que se llevan a cabo para este tipo de corte bajo condiciones asépticas. No puede haber ningún contacto de la piel humana con esas especies vegetales porque pues nosotros mismos traemos algún tipo de agente patológico que pueda afectar el crecimiento y la calidad como tal de la planta. Por eso la asepsia es un elemento vital dentro del ejercicio de multiplicación y propagación. Eso se va a ver
reflejado a la hora de que la planta crezca en campo y tenga mejores rendimientos de producción por planta, por hectárea, y mejores resistencias a plagas, a enfermedades o a eventos ambientales climatológicos que puedan afectar de una u otra manera las condiciones de producción y de obtención de certificación de material de propagación, en este caso orgánica, que pues pueda afectar todo este proceso que estamos hablando en este curso como tal. La segunda parte que podemos hablar del establecimiento de una micropropagación es el desarrollo y multiplicación de los vástagos. Esos vástagos parten principalmente del crecimiento del tallo en ese medio acuoso. Las plantas, después de obtener ese corte transversal o ese corte fino que se obtienen, son cultivadas en un medio acuoso. Ese medio acuoso o medio basal es un medio que no es suelo, es un sustrato elaborado por el hombre a base de algunos nutrientes que necesita la planta. A partir de ahí va a empezar la multiplicación y el crecimiento como tal de esa especie vegetal. Luego vamos al enraizamiento. El enraizamiento es cuando podemos observar físicamente de que la especie vegetal ha desarrollado sus propiedades vegetativas y ha empezado a obtener alimento de ese medio acuoso. Es un ejemplo claro de que la propagación fue exitosa y que la planta está viva, está creciendo y estamos obteniendo un buen material de propagación. Y finalmente, la aclimatización de plántulas radica en todo ese ejercicio de cuando la planta es llevada a campo para que esa especie vegetal empiece un proceso de acondicionamiento, un proceso de aclimatización a factores reales, ya no son controlados directamente en un vivero o en un invernadero. La planta va a empezar a tener directamente esos choques de temperatura, de humedad relativa y humedad absoluta, de todo lo que tiene que ver con el estrés hídrico, de pronto la afección de plagas y enfermedades. Entonces la planta va a empezar a poder expresar toda esa información genética que se ha venido tratando y se ha venido cultivando bajo laboratorio o bajo in vitro, que es esta micropropagación. ¿Cuáles son las ventajas de la micropropagación? Primero que todo, logramos o permitimos obtener plantas libres de algún tipo de agente patológico, ya sea un hongo, sea una bacteria o sea un virus, que radicalmente son las principales afecciones que encontramos en la agricultura. Cuando nosotros estamos desarrollando un proceso de siembra, podemos tener una semilla certificable que nos garantiza que ese material no viene enfermo. O cuando tomamos algún implemento o algún material vegetal de algún vecino que me trocó, me dio un trueque, me lo regaló o lo compré de alguna finca cercana y yo siembro esa especie vegetal, pues puedo correr el riesgo de que esa planta, pues al no estar certificada, pues puede traer consigo algunas enfermedades. O si yo me llevo una parte de la planta con suelo y todo y no sé el antecedente de ese suelo, pues perfectamente puedo estar llevando un hongo y trasladándolo a mi finca, un fusarium por ejemplo, ¿cierto? Que entonces es importante identificar de dónde parte ese material genético y vegetal para poder yo propagarlo. Y lo que hace la micropropagación es garantizar que ese material genético está libre de todo tipo de agente patológico. La micropropagación también me sirve para aumentar el número de individuos por metro cuadrado para obtener. Como se manipula y se maneja por cortes de esas especies vegetales, yo puedo obtener mayor número de unidades, ¿cierto? Y las puedo acondicionar bajo un área determinada que diferentemente puedo encontrarla en campo. Entonces esas áreas yo las puedo controlar. Puedo obtener mayores unidades a menor tiempo. Eso lo hago gracias a la micropropagación. ¿Eso cómo se ve reflejado? Pues se ve reflejado que a la hora de comercializar voy a tener mayores utilidades o a la hora de sembrar voy a tener mayores individuos ya establecidos y con buen rendimiento genético. Y principalmente la micropropagación facilita que un gran número de plantas se puedan obtener bajo una superficie pequeña cuando esas son acondicionadas en campo. ¿Por qué? Porque la planta va a poder tener un mejor espacio como tal en terreno y se va a poder empezar a investigar sobre las densidades de esas especies vegetales directamente en surcos o directamente en campo y empezar a observar el comportamiento de ella. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues porque tengo mucho material genético, tengo mucho material vegetativo, el cual puedo empezar a hacer ese proceso investigativo. Entonces la micropropagación me lleva también a desarrollar aspectos de mejoramiento y aspectos netamente de investigación en campo. Hay otras ventajas de la micropropagación. Puedo conservar el material biológico.
Desarrollando el corte, puedo sembrar la planta o sembrar ese meristemo en un medio basal, en ese medio acuoso, y yo lo puedo mantener ahí. No necesariamente la puedo llevar a campo para que empiece él a aclimatearse o empiece a tener las condiciones adecuadas del ambiente. Yo lo puedo conservar en laboratorio. Digámoslo que de esta manera estoy conservando el material biológico. Obviamente es un proceso un poco más complejo porque hay que tener mayor dedicación frente al control del crecimiento de la especie vegetal, pero se puede manejar en laboratorio y yo puedo controlar esa información biológica. Además de eso, pues yo puedo desarrollar aspectos de fitomejoramiento, aspectos de mejoramiento genético que más adelante en este curso lo vamos a encontrar, lo vamos a observar directamente. Dentro de la micropropagación existe un concepto que son los injertos. Los injertos se utilizan principalmente para mezclar dos tipos de especies vegetales o dos tipos de variedades de una especie vegetal. Uno que es el patrón y el otro que es la variedad. El patrón pues es toda esa estructura vegetal que lo que hace es brindar ese soporte a la variedad. La variedad es aquella planta que se va a mezclar y se va a unir con el patrón y le va a aportar una nueva información genética. Por ejemplo, altura, tamaño, sabor de la fruta, grados Brix, porte de la planta, composición de la hoja, de la flor, del fruto, resistencia a plagas. Entonces la variedad lo que va a aportar es una información genética como tal a ese proceso. Y eso lo llamamos un mejoramiento genético o un mejoramiento vegetal que podemos utilizar en la producción netamente agrícola. Hay diferentes tipos de injertos dentro de esa micropropagación. Tenemos los injertos por yema. El injerto por yema parte radicalmente en hacer un corte por debajo de una parte o el brote del patrón, y lo que hacemos es obtener como tal una parte de la variedad para poderla pegar o poderla unir a ese patrón como tal. Se le llama yema porque se hace un corte cercano a una estructura de la yema de una planta y se obtiene de manera aséptica sin que tengamos un proceso como tal de daño sobre la planta que estoy obteniendo como tal esa especie vegetal. En la lámina podemos encontrar que esa yema pues tiene cierto diámetro, generalmente no pasa o no sobrepasa los 4 o 5 centímetros de longitud, y la finalidad es que de esa yema donde la estoy obteniendo sea una planta o un arbusto o una rama que tenga un buen porte y una buena presencia genotípica y fenotípica para su producción como tal. Tenemos el injerto de escudete o injerto de yema en T. Como su nombre lo dice, es que se hace un corte, ¿cierto?, en forma de T. El proceso es similar y es igualitario al de la yema. Se toma una parte de la planta, de la variedad que se quiere injertar, se toma el patrón, al patrón se le hace un corte en forma de T y la variedad es introducida dentro de ese corte en forma de T y es envuelta como lo observamos en la lámina. Principalmente son especies de patronaje que se utiliza o especies de injertos que se utilizan para algunos frutales o algunas plantas de importancia económica, como algunos forestales, y que requieren de una mayor tecnificación del proceso como tal. Tenemos el injerto de astilla o injerto de chip, que lo que hace es tomar un fragmento igual entre la variedad y el patrón. Las dimensiones de estos se hacen exactamente iguales con el fin de garantizar un éxito en ese injerto. Entonces se hace un pequeño corte, ¿cierto?, en el patrón, técnicamente lo hablan que es en forma de lengüeta de 3 a 4 centímetros. Este tamaño, pues la finalidad es que con el tiempo, mis queridos estudiantes, nosotros vayamos perfeccionando el tipo de injerto. Y eso se garantiza pues con el tiempo en la práctica del uso y la constancia de llevar a cabo esos procesos de injerto. Luego de la variedad se obtiene el escudete o el chip. Se llama escudete o chip porque encaja exactamente con el patrón con características similares fenotípicamente. La finalidad es que ese corte que se le hace a ese chip o se le hace a ese escudete sea de una planta sana, sea una planta vigorosa y que tenga una buena información genética. Se ubica ese escudete o ese chip sobre el patrón y se ajusta de manera que se adecue o encaje directamente sobre la planta que se quiere mejorar. Se hace proceso de amarre, todo el proceso de cuidado sobre la especie se marca y podemos obtener directamente una nueva especie vegetal
de producción. Entonces, en esta lámina podemos encontrar que ese chip o ese escudete cumple la principal función de que el diámetro del corte que se le hace al patrón como el corte que se obtiene en la variedad es exactamente igual. Esto lo que hace es perfeccionar y tecnificar aún más todo el proceso de la injertación. Obviamente también garantiza de que no hay de pronto opción alguna que entre algún hongo o algún patógeno por alguna fisura. Por eso es importante que toda la parte de envolvimiento de este injerto garantice como tal el éxito de esa nueva micropropagación. Tenemos los injertos de púa. Este principalmente se ve en algunos frutales como el lulo o en algunos forestales de importancia comercial que por su propagación asexual pues garantiza este método de multiplicación. Parte principalmente de tomar un trozo de la variedad a la cual yo quiera desarrollar esa propagación, debo hacerle un corte o debo desarrollar o llevar a cabo un corte en forma de púa que me pueda introducir directamente sobre el patrón. Al patrón le hago un corte también transversal, ya puede ser ese corte horizontal, el cual me pueda facilitar como tal insertar esa púa. El número de cortes que yo puedo hacer por cada patrón pues va a depender del número de injertos que usted quiera desarrollar, ¿cierto? Entonces si al patrón yo le puedo hacer 2 o 3 cortes, pues debo ubicar allí 2 o 3 injertos de púa. Lo importante es no sobresaturar el patrón y de manera agronómica determinar cuál es el mejor número de individuos que yo puedo injertar en este proceso como tal. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos llegado al taller número 2, lo he denominado propagación vegetativa. La finalidad de él es que ustedes puedan contextualizar aquellos procesos de la propagación asexual que hemos venido viendo en esta unidad y empecemos a familiarizarnos con esta terminología. En la lámina van a encontrar algunas imágenes, algunas figuras que representan esas técnicas de propagación asexual y van a poder encontrar la terminología directa frente a cada una de las imágenes. La idea es correlacionarlas, identificarlas y de esta manera vamos a empezar a familiarizar y poder empezar un proceso de asesoría, un proceso de investigación y un proceso de multiplicación de esta información directamente sobre los métodos de propagación asexual. Posterior a esto vamos a llenar o a completar esta matriz en la que ustedes van a empezar un proceso de recomendación en la que puedan ubicar los diferentes métodos de germinación, el material original que yo debo utilizar y el sustrato de mejor finalidad que debo recomendar para la multiplicación y para la propagación asexual de algunas especies vegetales. Tenemos las hortalizas, las aromáticas, algunos frutales como la curuba, el tubérculo como la papa, la fresa, el lulo y la uchuva. Entonces, vamos a complementar esta matriz desde el punto de vista que hemos venido aprendiendo en ese proceso de formación, de certificación de material de propagación, cuáles son los mejores métodos de germinación en ese sentido asexual o sexual que podemos utilizar dentro de la propagación y dentro del éxito de una multiplicación de especies vegetales. Bueno, mis queridos estudiantes, esperemos vernos en una próxima oportunidad. Éxitos. Fundación Universitaria San Mateo.